Yo también quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este encuentro, Margarita Caballero y Juan Antonio Cano, el que pensaran en mí, más que como, bueno, porque me conocen como directora de la Cátedra Miguel Delibes, sobre todo, ¿no? Ya lo voy a decir, no soy una especialista en toda la obra de Miguel Delibes, pero bueno, sí tengo bastante relación, soy lectora, tengo relación con su familia a través de la cátedra y de la Fundación Miguel Delibes, a la que también pertenezco, al patronato, representando a la Universidad de Valladolid. Y he viajado varias veces con ellos, hemos viajado, pues estuvimos por ejemplo en Río de Janeiro, invitados por la Academia Brasileira de las Letras, en Italia, en Nueva York varias veces, la Cátedra Miguel Delibes tiene sede en Nueva York, etc. Entonces, bueno, esa es mi justificación de por qué estoy aquí ante ustedes. La segunda justificación que tengo que hacer es que, bueno, a mí yo sabía que este curso en realidad era sobre Julián Marías. Y bueno, que a mí se me pedía que hablara de Miguel Delibes. La mayoría de ustedes proceden del mundo de la filosofía. Entonces yo soy un poco una rara avis. Yo pensaba cuando preparaba esta charla que Miguel Delibes se queja de la disminución que está habiendo de la perdiz roja en Castilla, ¿verdad? Pues un poco yo soy esa perdiz roja, no esa rara avis aquí. Pero eso mismo me ha llevado a presentarles un tema más general que quizá pueda interesarles. Entonces dividiré mi exposición en dos partes que se van a ver muy claramente enseguida. Bueno, ya se ha hablado aquí y se hablará aún más de la importancia de estos cursos de estudios hispánicos. Disponemos de un artículo de Emilio Ruiz, que ya se ha citado también esta mañana, que da cuenta del significado, del desarrollo de los programas de los mismos. Por él sabemos que Miguel Delibes fue invitado a participar en ellos como conferenciante en 3 ocasiones. La primera, que era en el año 72, no pudo asistir. Y luego asistió en el 73, que impartió la conferencia titulada Novela Española de Posguerra, y finalmente, en el último año que se celebraron, en el 77, en el 6º curso, que dio una conferencia titulada Trayectoria de mi vida literaria. Como explica Emilio Ruiz, las conferencias incluidas en los cursos eran complementarias de las lecciones del programa. Además, tenían un carácter público que permitía a una mayoría seguirlas. Y muchos sorianos, en ocasiones más de los que cabían en la sala de la Casa de Cultura, asistían a ellas con entusiasmo e interés. Es cita. La repercusión de estas conferencias era notable en la Soria de los años 70. Así que, como digo, Miguel Delibes participó en 2 ocasiones, una en 1973 y la otra en 1977. Justo en la mitad de ese periodo, en 1975, Delibes entró en la Real Academia y sorprendió, lo anticipo ya, con un discurso en cierta medida atípico, titulado El sentido del progreso desde mi obra. Ya saben que le recibió y contestó a su discurso Julián Marías. La primera conferencia que impartió en 1973 se recoge y resume en un artículo publicado en el periódico local, que en realidad me pasasteis vosotros muy amablemente y que traigo aquí. No se trata de que lo leamos, simplemente de que veamos que fue recogida. Y he de decir que a mí me hubiera encantado, hubiera tenido la ilusión, ¿verdad?, de recuperar estas 2 conferencias impartidas por Delibes en Soria. La primera nos hubiera permitido conocer la visión personal del escritor sobre la novela contemporánea. Visión, sin duda, perspicaz, a juzgar por otras declaraciones suyas al respecto. La segunda nos hubiera permitido asistir a una especie de autoevaluación de su obra. He intentado recuperarlas para traerlas a este foro, pero
primero, no están editadas y segundo, que lo hago al revés, no están disponibles en el maravilloso fondo documental de la Fundación. Bueno, este es el mismo, un poquito más grande por si querían leer un poco, pero voy a la página web de la Fundación Miguel Delibes, que gracias al patrocinio de Vega Sicilia están digitalizados todos los fondos documentales. Pero como digo, aquí pueden ver, hice una búsqueda sobre conferencias impartidas por Miguel Delibes, entonces aparecen algunas, sigo pasando porque esto es anecdótico, ¿no? A ver, que ya no sé si voy hacia arriba o hacia abajo. Así. Aquí una imagen de Miguel Delibes conferenciante. Luego tenemos esta otra. Perdonen que no haya hecho un PowerPoint, pero es que lo intenté y precisamente estas imágenes, que eran capturas de pantalla de la web, salían diminutas y no se veía nada. Y por eso dije, bueno, lo hago yo un montaje rápido y ya está. Y esto, ahora veremos, son distintas conferencias que sí que están digitalizadas y están al acceso del público. Aquí algunas lo han hecho con un mimo, con una delicadeza, es maravilloso, merece la pena ir a Valladolid y visitarlo, porque es que, bueno, da gusto solo ver lo bien que lo han hecho, todo con papel de celofán, tal, y luego, bueno, pues es maravilloso. Ahora, no sé si saben, hay una disciplina filológica que es la crítica genética, que estudia los distintos manuscritos, manuscritos o también originales mecanografiados, pero corregidos, de los autores. Y eso permite saber cómo era el taller de escritura y qué es lo que le interesaba corregir, borrar, quitar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, he querido simplemente mostrar... A ver... No, ahora, vale. Mostrar, aquí hay otro y ya con esto acabo esta rápida exposición de aquí. Bueno, vale. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar a este encuentro? Como he dicho, no soy una especialista absoluta en la obra de Delibes. Soy lectora, he estudiado algunas de sus obras, algunas. En cualquier caso, creo que no tendría sentido hacer un recorrido por toda su trayectoria, que como saben es larga, más de 50 años de escritura y fructífera, más de 20 novelas, varios libros de relatos, libros de viajes, libros cinegéticos, diarios, etcétera, etcétera. Lo que propongo es casi un juego en el que muchos de los presentes podemos participar en primera persona. Propongo una especie de retorno al pasado. No quiero que nuestra visión actual del conjunto de toda la obra, de toda la vida y de toda la obra de Delibes pueda empañar o distorsionar lo que realmente significaba su figura, su obra y su mensaje en la década de los 70. Pero inevitablemente este retorno al pasado irá salpicado de rápidos retornos al futuro, como la película, es decir, a nuestro presente, unos 50, casi 50 años después de la celebración de aquellos cursos de estudios hispánicos. Ello nos permitirá admirar la agudeza crítica de Delibes y proclamar su carácter, si me lo permiten, casi de visionario. Perdónenme por hablar en algún momento de esta conferencia en primera persona. No es en absoluto una búsqueda de protagonismo, sino solo un recurso a la memoria para poder trasladarme a esos años 70. No a todos los presentes se les puede permitir ese esfuerzo de rememoración o ese lujo, pues algunos ni siquiera habían nacido en esa década. Me consta que hay aquí gente joven, pero sí a muchos de nosotros. Hablo pues en primera persona. Entre 1972 y 77, justo los años de los cursos, yo cursaba mi licenciatura de Filosofía y Letras, especialidad de Filología, en la Universidad de Zaragoza.
Ese año de 1972 se creó el Colegio Universitario de Soria, que entonces dependía de la Universidad de Zaragoza. En quinto de carrera, en la asignatura de Literatura Española del siglo XX, no se estudiaba Delibes. Prácticamente el corpus objeto de estudio se acababa en la generación del 27, reconocida justo ese mismo año del 77 con el Nobel de Literatura Vicente Aleixandre. De posguerra apenas se mencionaba nada. En 1977, lo confieso, solo había leído 5 horas con Mario. Luego me permitiré hablar un poquito más de esa primera lectura mía. Yo pertenecía a la clase media, no media alta, media, hija de padre emigrado muy joven de un pueblo del Bajo Aragón a Barcelona. Y vivía en una casa con portero, que también había venido del pueblo a la ciudad con su mujer y 3 hijos. Y vivían en el piso de la comunidad de unos 50 metros cuadrados. Esto lo supe años después. 10 o 15 años después, con la generalización de los porteros automáticos, fue invitado a marcharse. No volví a saber de ellos. Y esto es simplemente para recordar que esto era lo normal. El que la gente venía a las ciudades, huían del pueblo. He de decir también, algunos conocen a mi marido porque también es profesor. Mi marido, por ejemplo, era de un pueblo y estudió en un estudio interno desde primero de bachillerato a los 11 años, como va a hacer, luego lo veremos en el camino, en un seminario. Yo no sé si tenía vocación o no, a los 11 años o a los 10 cuando tomó la decisión, pero era muy normal. Tengo muchos otros amigos que estudiaron en seminarios. Era la manera, pues, de ir interno a la ciudad y poder hacer estudios. Y esa era la realidad. Y vivíamos, bueno, pues pensemos, Franco murió en el 75, ¿no? Justo a la mitad de este periodo también. Por ahora baste con esta ubicación espaciotemporal propia y centrémonos en la obra de Delibes. En la década de los 70, Delibes era ya un escritor reconocido. De hecho, en 1973 había sido elegido miembro de la Real Academia. Y en 1975 se hizo efectivo su acceso con el discurso al que me he referido y me referiré. Este discurso, y tangencialmente la respuesta dada por Julián Marías, va a ser elemento nuclear de esta conferencia y va a cumplir una doble función. Por una parte, va a permitir ubicar a Delibes, su obra y su mensaje en esa década de los 70, lo que permitirá poner de relieve la denuncia contenida en sus novelas y su compromiso ético, social y, desde nuestra perspectiva actual, ecológico. Aunque entonces casi no se utilizaba esta palabra, claro. Por otra, va a servir de apoyo y va a dar sentido a este necesariamente rápido recorrido que luego voy a hacer, y será la segunda parte, por la obra literaria de Delibes. Y anuncio ya, mi único propósito es que esta conferencia sirva para animarles a leer dicho discurso y, por supuesto, las novelas del autor. Confieso que a lo largo de mi relectura, porque lo leí hace tiempo, pero dirigí una tesis además sobre este tema, pero ahora que, digamos, lo he releído ya, bueno, súper subrayado con amarillos también y tal, pues me ha dejado un poco estupefacta, gratamente sorprendida, ¿no? Nuevamente. Bueno, quiero primero que veamos, puesto que he dicho que ya era un personaje reconocido, las obras de Delibes publicadas hasta 1977. Es esta imagen. Me he permitido, no las leo, me he permitido resaltar en amarillo las que son novelas, y de las que mencionaré, diré algo, no de todas. Bueno, las podemos ver aquí, es que fíjense las que son, no voy a poder hablar obviamente de todas.
por ahí salía lo de la caza de la perdiz roja, por cierto. Bueno, aquí están, ¿vale? Bueno, vale. Como digo, solo voy a poder dedicar unas palabras a algunas de estas obras, las que más sirven al interés de remontarnos al pasado y ver lo que esas novelas significaron en ese momento. Mi selección, además, va guiada por el propio Delibes, pues en dicho discurso de entrada a la RAE, él mismo selecciona algunas como más representativas de ese pensamiento suyo. Hay que recordar que cuando en 1975 el escritor leyó su discurso de acceso a la Real Academia, titulado El sentido del progreso desde mi obra, muchos lo tildaron de retrógrado, de oponerse al progreso, de coartar las aspiraciones de la gente de pueblo. Cierto que, por ejemplo, El País dijo que era el discurso más bello pronunciado en la RAE. O sea, hubo de todo, como veremos también luego en algunas novelas, que la recepción es muy diferente. Pero el propio Delibes era consciente de que algo, y luego lo dirá, luego vemos una cita suya para que vean que no me lo invento. El que en un momento de reconocimiento de su obra, en la Casa de las Letras Españolas por excelencia, la RAE, Delibes eligiera un discurso que podía tacharse de poco literario, porque lo van a ver, ¿no? Viene a demostrar lo importante que para él era el mensaje que pretendía comunicar con su obra. Un aviso más antes de entresacar algunas frases memorables del discurso. En la tercera columna, bueno, van a verlo, lo puedo ir bajando ya. Este es el discurso. Como van a ver, lo he dividido en tres partes. En la primera es la estructura, las distintas secciones. He puesto, ¿qué tal? Sí, se ve. He puesto introducción entre paréntesis porque él no habla de introducción. Las otras ya sí. Las otras ya es el nombre que él les ha dado. Aquí hablo de, bueno, ahora voy a explicar un poquito. Y allí han visto, daremos el salto al futuro, el retorno al futuro, y veremos lo que él dice y cómo lo llamamos ahora, que es que ahora ya le damos nombre. Bueno, entonces digo, en la tercera columna voy a emplear para sintetizar la crítica de Delibes algunas palabras o expresiones que todos ustedes conocen, que hoy son de uso común, pero que no se empleaban, algunas ni existían en los años 70. Es irónico que la queja de Delibes sobre el empobrecimiento del lenguaje por pérdida de la cultura rural, que se queja muchísimas veces de ello, se ve ahora compensada por el uso de nuevas palabras absolutamente altisonantes, grandilocuentes, ya lo veremos. Bueno, entonces vamos ya a ver las claves del discurso. Bueno, la introducción, ya digo, es, primero una captatio benevolentie. Él habla del carácter intuitivo de su obra, así como he de decir que el discurso sí que está muy, muy documentado, hace citas a menudo de estudiosos, de científicos. Hay que tener en cuenta que ese mismo año su hijo Miguel Delibes de Castro, leía su tesis doctoral. Ya saben que es un gran biólogo, reconocidísimo, etcétera. Bueno, y parece que sí que el padre le pidió referencias tal y que se documentó mucho. Sin embargo, él habla de que su obra no, que él lo hace de una manera intuitiva, ¿no? Vale. Bueno, como es preceptivo, hace un elogio del antecesor, hace una justificación del tema, habla de su vocación campestre y que lo que trata de hacer es traer a la RAE una de sus principales preocupaciones. Unir mi voz a la protesta contra la brutal agresión a la naturaleza que las sociedades llamadas civilizadas vienen perpetrando mediante una tecnología desbridada. Bueno, he puesto la página, es de la última edición que hay, lo he sacado, tienen el discurso en la propia web de la Fundación Miguel Delibes. La RAE también lo tiene,
pues lo editó, hicieron una selección de discursos y este fue uno de los elegidos. Pero bueno, justo acaba de salir ahora, hace un mes o dos, me entregaron el libro y lo tenía a mano y es la edición que he empleado, que lo ha publicado la Fundación Miguel Delibes. Una edición de discursos y está incluido este. Entonces las páginas hacen referencia a esta edición. Bueno, la primera referencia a su obra es al marco, un poco el marco temporal, ¿no? Que es Entre el camino y Parábola del náufrago. Y la voy a leer, no voy a leer todas, pero esta sí. Dice, cuando hace 5 lustros escribí mi novela El camino, donde un muchachito, Daniel el Mochuelo, se resiste a abandonar la vida comunitaria de la pequeña villa para integrarse en el rebaño de la gran ciudad, algunos me tacharon de reaccionario. He dicho antes, veremos que el propio Delibes sabía, claro, en los años 70, que es que todo el mundo quería prosperar, era la expansión, tal. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel el Mochuelo era a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional. Posteriormente, mi oposición al sentido moderno del progreso y a las relaciones hombre-naturaleza se ha ido haciendo masacre y radical, hasta abocar a mi novela Parábola del náufrago, donde el poder del dinero y la organización, quinta esencia de este progreso, termina por convertir en borrego a un hombre sensible, mientras la naturaleza mancillara, harta de servir de campo de experiencias a la química y a la mecánica, se alza contra el hombre en abierta hostilidad. Luego me referiré a esta obra. Y ahora ya sí que podemos pasar, bueno, podemos pasar, esta es la referencia, y ya empezarán a aparecer cosas en la columna de la derecha. Bueno, a ver, van a ver que no voy a leer todas, sí alguna, y verán que lo que hago es coger la cita textual. Podía haber optado por parafrasear, pero la verdad, yo a mis alumnos cuando me hacen un comentario de texto y lo que me hacen no es analizar, sino parafrasear, le digo, pero ¿no te das cuenta que es que el autor lo dice mejor que tú? Para eso cópiame, entre comillas, lo que dice el autor. Entonces no he querido parafrasear. Hay muchísimo más, solo entresaco algunas cuestiones que me parecen muy tal. Bueno, he puesto, por ejemplo, aquí a la derecha, voces apocalípticas, ¿verdad? Que hemos tenido distintos momentos, también cuando cambiamos de siglo, los milenarios, ¿no? el temor al cambio del milenio, al fin del mundo, todo esto, pero en los años 70. Bueno, entonces aquí habla, por ejemplo, del Manifiesto de Roma, dice, la humanidad no tiene sino una posibilidad de supervivencia, según declararon en el Manifiesto de Roma, frenar su desarrollo y organizar la vida comunitaria sobre bases diferentes a las que hasta hoy han prevalecido. De no hacerlo así, consumaremos el suicidio colectivo en un plazo relativamente breve. Entonces, bueno, son voces apocalípticas que ahora vamos a ver que no eran tan apocalípticas porque mucho de lo que él dice lo estamos viviendo totalmente. Y bueno, pues también estas nuevas formas de vida. Hoy en día hay movimientos de vivir, miro a Epi que sabe mejor inglés que yo, slowly, vida lenta, el retorno a los pueblos. Hay una corriente literaria que se llama neoruralismo, en novela, la España vaciada, todo esto que no sé, estaba, bueno. Entonces, bueno, seguimos, por ejemplo, la siguiente cita habla de la actividad industrial, tal. Dice, sería un servicio al hombre con lo que... Y simultáneamente, bueno, habla de... Perdón, lo voy a leer, porque si no... De esta manera, la actividad industrial no vendría dictada por la sed de poder de un capitalismo de Estado,
ni por la codicia veleidosa de una minoría de grandes capitalistas. Sería un servicio al hombre con lo que automáticamente dejarían de existir países imperialistas y países explotados. Y simultáneamente se procuraría armonizar naturaleza y técnica de forma que ésta, aprovechando los desperdicios orgánicos, pudiera cerrar el ciclo de producción de manera racional y ordenada. En los 70 nadie hablaba de reciclaje, nadie hablaba de biocombustibles. Hoy todos, bueno, espero que así sea, todos, el cristal lo llevamos al cristal, el plástico al plástico y el papel al papel. Y bueno, yo por ejemplo tengo coche eléctrico, pero hay otros coches de biocombustibles. Bueno, bajamos un poquito más. Bueno, han sido suficientes 5 lustros para demostrar lo contrario. Esto es, que el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la naturaleza, ni en sostener a 1/3 de la humanidad en el delirio del despilfarro, mientras el otro, bueno, los 2/3 se mueren de hambre, etcétera, etcétera. O sea, no es que Delibes esté en contra del desarrollo, sino que sería el concepto que hoy todos conocemos de desarrollo sostenible. Hoy ya todos hablamos de los jóvenes, ¿verdad?, desarrollo sostenible. Bueno, termina la introducción con un inciso, perdón, es cita textual, sentimental, con un recuerdo a su esposa fallecida. Cuando vivía, cuando lo nombraron, pero ya había muerto cuando hizo su ingreso en la Real Academia. Pues un caso similar, Delibes, como saben, también adoraba a su mujer, Ángeles de Castro, y lo pasó muy mal. Entonces tiene un recuerdo muy bonito también en la introducción al discurso. No, lo estoy haciendo al revés. Bueno, ahora sí empezamos con secciones que ya llevan título. Esta, por ejemplo, habla del progreso. Y él pone varios ejemplos de las contrapartidas del progreso. Por ejemplo, ya los jóvenes casi no saben lo que es el DDT, pero los demás sí, ¿no? Bueno, pues aquí hay estudios que pasan, el DDT, es un insecticida, pasa a la leche materna. La contaminación que han producido los medios de tal. Entonces habla de la medicina. Claro, unos pueden decir, madre mía, hablar en contra de la medicina. Ojo, ojo. ¿Qué ocurre? Dice, la medicina es muy bueno, pero claro, también tiene su contrapartida. Y es que ha habido una explosión demográfica y hay una sobresaturación. Los 3.500 millones de personas de 1970 se convertirán en 56.000 antes de finalizar el siglo XXI. Esto, lo dice él, es multiplicar por 14. No lo he copiado, no podía copiar todo, pero es multiplicar por 14. Dice, ¿va a dar para tantos la despensa? Entonces, el tema de la explosión demográfica. Y entonces dice, la medicina, maravillosa, la medicina ha cumplido con su deber, pero al posponer la hora de nuestra muerte viene a agravar sin quererlo los problemas de nuestra vida. La medicina, pese a sus esfuerzos, no ha conseguido cambiarnos por dentro. Nos ha hecho más, pero no mejores. Estamos más juntos y aún lo estaremos más, pero no más próximos. Entonces, bueno, he puesto allí medicina química, bueno, medicina asociada a toda la parte científica, química, biología, farmacología, etcétera, etcétera, pero deshumanizada. Y quiero recordar que la medicina era cuna de grandes humanistas. En toda nuestra historia y en el siglo XX ha habido muchos médicos que escribían ensayos que eran humanistas auténticos, en favor del hombre. Bueno, seguimos. Siguiente parte, se titula El signo del progreso. El progreso comporta una minimalización del hombre
Y pone ejemplos. Dice, los estudios de humanidades sufren cada día en todas partes una humillación. Se habla ahora de suprimir la literatura en los estudios básicos, olvidando que un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Qué bonita frase, ¿verdad? Bueno, pues vengamos del 70 a la década de los 20. El desprecio de las humanidades, nos quejamos siempre, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos de humanidades y es obvio. Está habiendo una pequeña revalorización porque ahora se está descubriendo que nuestros estudiantes son muy creativos y en empresas tecnológicas, mi hija por ejemplo tiene una y tiene una filóloga inglesa y otra filóloga hispánica. Se está descubriendo y se les está dando valor en recursos humanos, en empresas de base tecnológica, porque son muy creativos. Entonces, pero bueno, he puesto allí, no existe hoy la asignatura de literatura. Yo, cuando acabé la carrera, hice oposiciones de instituto. Bueno, tuve un año en un colegio universitario, no en el de Soria. Bueno, no, unos meses. Y luego volví a Zaragoza, pero preparé oposiciones. Y en los años 70, cuando yo fui de profesora a instituto, había en el BUP 3 asignaturas de literatura. O sea, había en segundo de BUP, en primero era lengua, en segundo de BUP era literatura española hasta el 19 incluido, en tercero era siglo XX, algo así. En COU había una asignatura de lengua, otra de literatura y tal. ¿Saben que ahora no existe la asignatura literatura española? Lo saben, en bachillerato no existe. Hay una de literatura universal optativa solo en una rama. No existe. Pero eso es gordo. Compárese, por ejemplo, con Francia, que miman su lengua y tal. Aquí, probablemente por efecto de las autonomías, de las que tienen lengua propia, las asignaturas se llaman lengua española y sus literaturas. Pero no hay asignatura. Y olvidan que un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Sigo. Hoy se impone el provecho. Dice, el dinero se antepone a todo, llegado el caso incluso al hombre. Es que esto lo estamos viviendo. Hasta la política, que parecía que era el poder absoluto, sabemos hoy en día que la política está sometida a la economía, ¿sí o no? Sí o no, igual que luego vamos a ver otras cosas. Dice, el juego consiste en producir y consumir, gastar uno, fíjense la proporción, en producir objetos superfluos, pero objetos, y emplear 99 en persuadirnos de que son necesarios. Una sociedad de consumo, hay que crear, y la publicidad es uno de los grandes campos. Seguimos. Entre la supervivencia de un bosque o una laguna y la erección de una industria poderosa, el hombre contemporáneo no se plantea problemas, optará por la segunda. Encarados a esta realidad, nada puede sorprendernos que la corrupción se enseñoree de las sociedades modernas. Entonces he puesto a la izquierda el tema de la desforestación mundial. Por ejemplo, él menciona ya las selvas amazónicas y tal, pero hoy en día, pues mucho más, ¿no? Y el tema de la corrupción, ¿qué voy a decir? Que en España lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Al revés. Ay. A ver, ahora esto porque... A ver si lo puedo quitar. ¿Por aquí? A ver, perdón. Vale, modo LED. Vale. Bueno. Vale. Seguimos pasando. Bueno. Aquí, que viene ya una de estas palabras rimbombante.
pero vamos, que es la que se utiliza, que yo me veo los documentales de la 2 y he visto uno sobre este tema. El desarrollo exige que la vida de estas cosas sea efímera, o sea, se fabriquen mal deliberadamente. Él dice, yo antes me hacía un traje y el Señor me decía, este traje le va a enterrar a usted, lo dice él como ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos este sintagma, la obsolescencia programada. Y nos dicen, y es verdad, yo he visto programas en la tele, que es que una impresora o lo que sea, calculan ya para que dé 100.000 impresiones, pero a las 100.000 se te estropea y tienes que cambiarla, las que sean. Ahora nada dura años y años y años. Es la civilización del consumo en estado puro, de la incesante renovación de los objetos, en buena parte innecesarios, y en consecuencia del desperdicio. Todos sabemos hoy el problema que tenemos con los residuos, y también el desperdicio alimenticio. También hay estadísticas absolutamente sorprendentes. El progreso se entiende hoy de manera análoga en todas partes. Al teocentrismo medieval ya renacentista ha sucedido el objetocentrismo, bueno, el tema de la globalización. Todos tenemos la misma idea de progreso. Él habla de que Khrushchev en un determinado momento decía que para él el ideal era alcanzar el nivel de consumo de Estados Unidos, el ideal del progreso. Siguiente parte, el deseo de dominación. A ver que miro la hora, hemos empezado y cuarto, ¿verdad? Sí, no, pues entonces tengo que ir acabando. Pero creo que aquí tengo que ir acabando esta parte. Bueno, cuestión, dice, bueno, con el dinero, tal, ¿qué es lo que hay? El deseo de sobresalir, o lo que viene a ser lo mismo, la ambición de poder. Me he permitido esa expresión que ahora se oye menos, pero hubo en los años 90 y primera década del siglo XXI que se oía muchísimo, ¿se acuerdan? La erótica del poder. O sea, que había políticos que a lo mejor eran millonarios, pero ¿por qué se metían? Se preguntaba la gente. No, la erótica del poder. O sea, el poder les hace sentirse superiores. Bueno, ahora viene una parte que me interesa muchísimo. La técnica se convierte así no ya en una posibilidad de dinero, sino en una posibilidad de dominación. Poder de las grandes tecnológicas. Encauzando la técnica hacia la fabricación de instrumentos que facilitan el allanamiento de la intimidad del hombre o la esfera privada de las instituciones con objeto de controlar a unos y a otras. Ustedes saben que, no digo bien las cifras, que con los me gustas son peligrosísimos, todo eso está estudiado. Entonces, si usted da 10 me gustas, dicen que el poder tecnológico sabe de usted como su mejor amigo. Si da a 30 me gustas, sabe de usted como su pareja. Pero si da a 50, sabe de usted más que usted mismo. Sí. O sea, estamos totalmente sometidos. Ahí tienen también, ya lo han oído, las elecciones de Trump, que se dice que fueron manipuladas, bueno, manipuladas, ¿cómo diríamos esa palabra? Porque legalmente. Bueno, manipuladas legalmente, dentro de la legalidad, pero manipuladas a través de las nuevas tecnologías. He puesto las TIC, las redes, es que no tenemos intimidad. Y, señores, estamos ya en otro terreno, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Bueno, él habla de ese dominio, habla del ingenio de la técnica moderna, descubre el juguete. Yo creo que él sobre todo se refiere a la televisión, habla ya de algunas computadoras y tal, pero se refiere al poder. Y es que lo dice, la tele nos embrutece, pero yo cuando hago zapping, que hago como todo el mundo, por ejemplo la 5, la paso directamente, nunca veo lo que hay, porque, en fin,
claro, nos dan lo que pedimos, pero eso sí que es manipulación, ¿eh? Él habla además de publicidad subliminar, que aunque está prohibida, bueno. Luego habla de la vieja carrera de armamentos ha cambiado de signos, habla de las armas biológicas y las armas químicas. Y sobre todo esto que me preocupa mucho del tema de los delitos contra la intimidad. Bueno, y ya voy a terminar porque si no, luego habla de la naturaleza agredida, la escasez de materias primas, el agotamiento de recursos naturales, el tema de los desechos no reciclables. Hay otra parte, la naturaleza desvalijada, además las estadísticas que menciona están muy bien. En 30 años hemos multiplicado por 10 el consumo de petróleo, un día no lejano la Tierra dirá no a nuestras demandas. Etcétera. Bueno, disparates ecológicos, los comenta. La presa de Asuán, el papel prensa, la desforestación, como decía yo antes, etcétera, etcétera. Aún hay otra parte, la naturaleza envilecida. Quiero recordar, por ejemplo, habla de la muerte del mar. Y que fíjense esta cita, el petróleo se pierde en el mar en proporciones tan notables que ocasiona su asfixia, ya que la película de aceite que se extiende sobre su superficie impide la oxigenación del agua y la fotosíntesis, provocando la muerte de la fauna y la flora. Falta fauna y flora, me he dejado el i. Recuerdo el desastre del Prestige, pero ojalá solo recordáramos ese. Es que, bueno, se ven, el mar sabemos que está lleno de plásticos. Yo en los documentales de la 2, que es una de mis fuentes audiovisuales, he visto, por ejemplo, me impresionó muchísimo una tortuga marina que se ve que de pequeñita se quedó atrapada en los plásticos estos de las 6 latas que vienen, y creció, y bueno, lo que llamaban nuestras antepasadas la cintura de avispa, pero una cosa espeluznante, ¿no? Entonces, bueno, los ejemplos podrían multiplicarse y multiplicarse, etc. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? Él no hablaba de equilibrio ecológico, no emplea esa expresión, pero es lo que propone, un progreso sostenible. Bueno, ahora ya da lo mismo, no hace falta que... aunque creo que era por aquí. En ver. Modo lectura. Vale, perdón. Bueno, creo que... A ver. Sí, bueno. Y luego ya él pasa a repasar su obra, que lo voy a hacer yo rápidamente, el tiempo que nos quede, lo que dé de sí, un cuarto de hora. Pero quiero también comentar, bueno, pueden ver la cita, no la leo, pero luego yo he hecho un pequeño, él habla, por ejemplo, lo que decía, de la pérdida del lenguaje. Eso es un tema que le obsesionaba, el que se estaban perdiendo palabras y palabras. Antes hemos citado a Wittgenstein, ¿verdad? Yo también, es una cita que utilizo con mis alumnos, ¿no? Si empobrecemos nuestro lenguaje, empobrecemos nuestra mente. Cuando aprendemos una palabra, aprendemos un concepto y nuestra mente se amplía. Entonces, la reducción de palabras le preocupaba mucho. El tema del éxodo rural, personajes individualistas que rechazan la masificación, ya no merece la pena porque ahora ya no hay tal. Vaya, hombre. Entonces, simplemente he puesto alguno más. El desarrollo desintegrador y deshumanizador, falta de comunicación. A fuerza de degradar el lenguaje, lo hemos inutilizado para entendernos. Ahora hablaré de parábola del náufrago. Es este sentido moral lo único que se me ocurre oponer como medida de urgencia a un progreso cifrado en el constante aumento del nivel de vida. A mi juicio, el primer paso para cambiar la actual tendencia y preservar la integridad de... A ver, perdón, que esta cita sí que es interesante. A ver.
Bueno, es igual, se la leo yo que la tengo aquí. A mi juicio, el primer paso para cambiar la actual tendencia del desarrollo y, en consecuencia, para preservar la integridad del hombre y de la naturaleza, radica en ensanchar la conciencia moral universal. O sea, es un problema ético. Y porque él era un humanista. Entonces, él sabe que hay un problema material, pero que la solución viene por vía del humanismo. Bueno, ya no necesitamos esto. Entonces, sí hago un pequeño comentario a la respuesta de Julián Marías. La respuesta pues es como debe ser, es una laudatio, entonces empieza con, recuerda pues esos lugares también de Valladolid que compartieron, aunque se llevaban 6 años, como se ha dicho, pero el Campo Grande, esas referencias, ¿verdad? Hace un recorrido por la biografía de Delibes y por las obras. Y he de decir 3 cosas, quiero resaltar 3 cosas, porque yo, bueno, tampoco conozco tanto a Julián Marías, sí a Ortega mucho, lo he leído mucho, y a Unamuno, que también se ha mencionado, a Julián Marías menos, pecata, confieso mi pecado, pero desde luego lo que he leído sí que tiene una perspicacia también y un espíritu crítico y una admirables. Entonces quiero resaltar 3 cosas de su contestación. Una, que él pone de relieve que Miguel Delibes transmite un mensaje, pero que nunca lo transmite de una manera explícita o implícita, pero que se deja ver. Que él siempre, sus ideas están encarnadas en vidas, en los personajes, perfectamente imbricadas en esas vidas. Bueno, yo diría que quizá las 2 primeras novelas sí son novelas de tesis y ahí se ve, pero a partir del Camino, que es el inicio de la gran obra de Delibes, realmente no, porque otros autores de novelas de tesis no habla el narrador, pero pone en boca de sus personajes lo que él quiere decir, transmite sus ideas a través de... Eso no lo hace nunca. No lo hace nunca Delibes. O sea, el lector tiene que sacar la conclusión, pero no se nos da masticado, ni mucho menos. O sea, lo que pasa es que al final dices, pues claro, aquí hay algo, aquí hay una incoherencia en nuestra sociedad. Sí, Ale, todos a las ciudades, ¿y el campo qué ha pasado? Pues que lo hemos abandonado, se ha caído esto. Se ha caído, bueno, me lo vuelvo a meter en el bolsillo, a ver. Entonces esa era la primera cosa. La segunda, me ha gustado mucho en Julián Marías la referencia que hace a la presencia, no quiero decir la influencia, él tampoco lo dice, la presencia de Baroja en Delibes, que se ha estudiado muy poco y yo creo que sí que es algo muy interesante, muy especialmente en La sombra del ciprés es alargada. Y lo tercero, por ejemplo, luego lo puedo mencionar un poquito más, cuando habla de 5 horas con Mario, en estos años, yo voy a hablar luego de ello, en estos años los lectores de 5 horas con Mario admirábamos a Mario, qué hombre, qué este progre, ¿verdad? Que quiere cambiar el mundo, idealista, no sé qué, y la pobre Menchu, ¡ay, Menchu! Pues Julián Marías trata con mucho cariño a Menchu. Dice que es una hija de sus circunstancias, también, pero la trata con mucho cariño. Luego me refiero rápidamente, ahora quedan 10 minutos. No voy a hablar, pero no voy a hablar de 5 horas con Mario y lo que voy a hablar va a ser hablar. El propio Delibes dice que es con su tercera novela, El Camino, de 1950, la que marca un hito en esta concienciación y en este compromiso de sus novelas, de su literatura. La historia relatada es sencilla. Un niño rememora su vida infantil la noche anterior a tener que abandonar su pueblo para ir a estudiar a la ciudad. Es lo que decía de mi marido, porque mi marido en su pueblo se hubiera puesto a rememorar tal, ¿no?
Parece que el protagonista intuye que marchar a la ciudad supone cerrar una etapa de su vida y despedirse definitivamente de un mundo entrañable, su pueblo. Sobre esta sencilla trama se tejen un conjunto de anécdotas independientes. Y por encima de las anécdotas se erigen dos grandes temas. Primero, el despertar a la vida de un niño. En algún otro lugar he estudiado la presencia de los niños en Delibes. La verdad es que es maravillosa la visión que nos da. Y segundo, la reivindicación de un modo de vida natural y de una cultura tradicional que están siendo sacrificados en aras del progreso material. Bueno, desde el punto de vista narrativo, Delibes utiliza una técnica tradicional. El relato está contado en tercera persona por un narrador omnisciente, pero la omnisciencia autorial se combina con lo que se llama la omnisciencia selectiva. Unas veces la narración-descripción se debe a una voz objetiva y entonces el lenguaje es más seleccionado, y otras responde a la visión del propio protagonista. En suma, ve el niño protagonista, aunque su visión nos la transmita un narrador. Bueno, la verdad es que es muy interesante también la cuestión de la técnica narrativa, pero no me puedo detener. En el camino se deja sentir un tono elegíaco que desvela, más allá del amor de Delibes por su tierra, el lamento por una sociedad y una cultura en vías de desaparición. Esa misma idea se materializa en El diario de un cazador, de 1955. Recuerdo que Delibes se autodefinía como un cazador que escribe. Bueno, esta obra es pues uno de pueblo que va a la ciudad, a una ciudad de provincias, trabaja como bedel en un instituto, pero su gran ilusión otra vez es que llegue el fin de semana para el domingo poder ir a su pueblo de caza. En fin, no voy a contar. Luego además tuvo dos continuaciones, pero en este marco cronológico solo entraría la segunda, que es El diario de un cazador, no, de un emigrante, perdón, del 58, que se van a Chile y tal, y también es muy interesante porque entonces Castilla es desde la memoria, ¿no? Y en contraste con Chile. Él comenta siempre, pues aquí este animal se parece a tal, pero es más grande. Y el lenguaje también es muy, muy importante. En la misma línea iniciada con El camino está Las ratas y viejas historias de Castilla la Vieja. Me encantaría, bueno, de las ratas, ¿qué voy a decir, no? Aquí está por una parte lo mejor y por otra lo peor de la vida rural. Por una parte sobresale la figura del protagonista infantil, el nini, que reúne en sí mismo, junto a la ingenuidad propia de su edad, toda la sabiduría popular aprendida de forma natural, de su abuelo, de la observación de la naturaleza, etc. Por otra, la miseria, la mezquindad, la brutalidad, la animalización, etc. Por ejemplo, esta novela, como muchas otras, tiene versión cinematográfica, y yo se la ponía a veces a mis estudiantes, y particularmente los Erasmus, en una escena que hay de una matanza de un cerdo, pues se ve como lo degüellan y empieza a borbotones a salir. Bueno, los Erasmus. Cuando al final el protagonista mata al cazador, nadie dijo nada. Nadie hizo ¡uy! ¡Oh! Nadie. Bueno, no hablo de viejas historias de Castilla la Vieja. De 5 horas con Mario, solo decir que, bueno, es una novela urbana, no es tal. Pero bueno, es también muy interesante, y sí, ya que antes he mencionado lo de Julián María, sí decir cómo es una de las novelas que quizá en nuestra perspectiva, e invito a lo mejor a las mujeres que la leyeron en su momento y no la han vuelto a leer, que la lean ahora.
porque a mí me ha pasado, yo la he leído 3 o 4 veces y ha cambiado mi visión de Mario y de Menchu. Y parece ser que también cambió la del propio Delibes, probablemente por influencia de Lola Herrera y Josefina Molina, que ya saben, la versión teatral y luego esa especie de versión, bueno, no era versión, pero esa especie, la película que hicieron. Entonces, él también cambió su visión. Efectivamente, Mario, yo cuando lo leí, pues lo admiraba, estaba, no digo enamorada, pero bueno, encandilada, qué hombre en aquellos años, y es verdad. Pero claro, luego desde nuestra visión de hoy decimos, caray, pero efectivamente Menchu es una hija de su circunstancia. Mario quiere cambiar el mundo, pero no empieza cambiando su hogar. Su mujer, pues que siga siendo su mujercita y llegar a casa y tener la comida hecha. En fin, ya digo que Delibes cambió también un poco la consideración. Y la última novela a la que me refiero, que quedan 3 minutos, es Parábola del náufrago. Ha dedicado bastante atención de forma sutil a ella Delibes en este discurso. Entonces, es una novela que es una novela kafkiana. Es la gran novela experimental de Delibes. Y cuando se publicó, he de decir que la crítica fue muy desigual. En general, se consideró que era como como una cesión, digamos, a la moda experimental del momento. Porque, bueno, pues es que destruye el lenguaje y es una novela difícil de leer. Uno de los primeros artículos que leí era de nuestro común amigo EPI, don Ricardo Gullón, que era un académico, que era un hombre que es que todo lo que leía, él venía del mundo del derecho, pero vaya filólogo, vaya ojo que tenía. Todo lo que leía era capaz de ver y de entresacar los entresijos totalmente. Y allí ya él me abrió los ojos. Y luego yo sí hice un artículo sobre esta novela y bueno, para mí es una gran novela. Y yo creo que Delibes sí la estimaba. Entonces, bueno, lo ha dicho él, se trata de un hombre sometido a la presión del poder. Recuerdan luego, bueno, lo de Gran Hermano y la película aquella, ¿cómo se llamaba la película de Truman, el show de Truman y tal? Bueno, pues allí también los trabajadores están sometidos totalmente a una visión desde arriba. O sea, es una parábola, pero maravillosa. Y luego lo que hace Delibes es que quiere, igual que en 5 horas con Mario, lo que hace Delibes con ese monólogo interior es escenificar el hecho. O sea, ella está hablando con un muerto y el muerto no puede responderle. Eso es también simbólico de la España del momento. Hay una voz, pero no puede ser respondida. Pues aquí lo que hace es destruir el lenguaje. Pero es que lo destruye porque él determinados pasajes los hace que se hacen casi insoportables, porque no pone coma, pone la palabra coma, luego pone la palabra 2 puntos, se abre paréntesis, se cierra paréntesis. O sea, imagínense leer un texto así. Y esa situación llega hasta tal punto de que crean un movimiento que se llama Por la mudez a la paz. Y entonces lo que dicen es que el lenguaje nos separa, que cuanto menos hablemos, mejor. Y entonces, por ejemplo, vean que es muy divertido. Fíjense, el discurso inaugural de Jacinto San José sirve para justificar dicho movimiento por la mudez a la paz, para especificar los objetivos y para ejemplificar la propuesta concreta. Esto es el acta de la reunión. Finalmente resumió su pensamiento en estas conclusiones. A.
No es racional que al hombre se le vaya toda la fuerza por la boca. B, la palabra hasta el día apenas ha servido sino como instrumento de agresión o exponente de necedad. C, con las palabras se construyen paraísos inaccesibles para las piernas. Y D, y última, cuantas menos palabras pronunciemos y más breves sean estas, menos y más breves serán la agresividad y la estupidez flotante en el mundo. Entonces, ahora vean el acta, dice... Texto into del disco constituto del movo por la mudez a la paz, prono por don Jazo San José Niño. Queros amos, 2 palas para daros la bienvena y deciros que estamos en el buen camo. La humana tiene neza de economizar sonos. Es un pelo hablar más de lo que se piensa. Por otro lado, el exo de palas comporta confusa, etcétera, etcétera, etcétera. Está destruyendo el lenguaje, pero es que ha destruido la comunicación. Esto no es más que una visualización, una plasmación del mensaje que está transmitiendo en la novela. Es que estamos incomunicados y al final a él, vaya, si alguno ahora la va a leer, se lo chafo. El final lo recluyen en un sitio, en un lugar de castigo, para que pueda volverse bueno, digamos, bueno, volverse obediente. Y entonces plantan unos setos y los setos empiezan a crecer, por eso lo de la naturaleza vuelve a tal, pero él se aborrega, igual que otro personaje se vuelve perro. Entonces, es que el lenguaje es manipulable, el lenguaje tal, entonces es un problema de comunicación. Decía Miguel Delibes que la novela hoy, antes que divertir, para eso ya está en el cine comercial y la televisión, debe inquietar. Y en otro lugar insiste en ello. Nuestra misión consiste en criticar, molestar, denunciar, aguijonear al sistema de hoy, 1972, es cuando esta cita, y al de mañana, el de hoy sigue haciendo. Así es toda la obra de Miguel Delibes, una obra marcada por el compromiso ético y social. Muchas gracias.